de rodillas en la habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. El viento me enseñó que aún en medio de la traición, la depresión no era la única opción. Me enseñó que no estoy sola. O vento me ensinou que a enfermidade não é o fim, que vem um dia melhor e eu não estou sozinha. The wind taught me that with faith and perseverance, dreams can come true. Oh, and that I'm not alone. Dios es tan real como el viento. A lo mejor no puedes verlo, pero sí sentirlo. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir. Inaugurando un nuevo segmento de esta semana de lo que es el segmento de desarrollo personal y lo que es el ámbito de la salud mental en este 2023, abordando las emociones tóxicas. En esta oportunidad desde la perspectiva del licenciado en psicología Bernardo Estamateas, que hizo justamente una obra hablando de las emociones tóxicas. En esta edición vamos a hablar un poco de lo que él nos propone, lo que es el llanto y cuándo es algo tóxico. No hay nada malo en expresar nuestro dolor, pero si nos aferramos a él se convierte en un castigo que nos imponemos a nosotros mismos. Llorar hace bien cuando se necesita expresar ese dolor, hacer en el momento adecuado, puede brindar una sensación también de alivio, de descarga emocional. En esta oportunidad se va a tratar de dejar justamente de llorar, porque a veces es bueno. Sin embargo, es preciso saber administrar también nuestras lágrimas para que el llanto no se vuelva una respuesta inmediata ante la frustración y de esta manera pase a ser también un estado tóxico donde nos volvamos vulnerables y víctimas de todo. Utilizando el llanto, poco a poco hemos ido perdiendo la capacidad resolutiva frente a las circunstancias y nos hemos enredado en lo que es la autocompasión. Entonces, donde surge esa pregunta, ¿cómo hacer para no llorar todo el tiempo? Y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias. ¿Qué es y qué no es el llanto? El llanto es el primer sistema de comunicación que tenemos. Nacemos llorando. El bebé, para comunicar dolor, hambre, sueño, cansancio, incomodidad, ¿qué hace? Llora. Si ese llanto no se detiene a tiempo, el niño va creciendo y utilizando el llanto para manipular y luego en la edad adulta realmente para lo que es el sufrimiento. Hoy contamos en nuestra sociedad con personas que se sienten atadas a algo de lo que no pueden escapar, están paralizadas, atrapadas por algo de lo que no pueden salir, utilizan conductas repetitivas, costumbres y hábitos que le han enseñado para responder a las situaciones difíciles, y una de esas conductas aprendidas es justamente el llanto. La oscuridad, y te puedo decir que es difícil estar. Alguna característica tóxica de una persona que vive con culpa
La persona que vive con culpa se caracteriza por buscar ser herida. Es la persona que elige relaciones en las que sabe que la van a maltratar, jefes autoritarios que subestiman y maltratan con mensajes que sancionan. Son personas que necesitan sufrir. Dicen, siempre me ocurre lo mismo. Me relaciono con hombres maltratadores, manipuladores, con los peores. Sucede que quien siente que no tiene valor, inconscientemente busca ser tratado como alguien sin valor. Se hiere a sí misma. La crítica es una semilla que le entra en el corazón y crece más para convertirse también en una voz íntima que la condena. Es la persona que se autocastiga, no necesita que otro le pegue porque ella lo hace por sí misma. ¿Cómo pude haber dicho eso? Estuve mal, tendría que haberme callado. ¿Por qué lo hice así si podría haberlo hecho mejor? La culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento. San Bernardo de Claraval, monje y reformador francés, manifestaba: la culpa no está justamente en el sentimiento, sino en el consentimiento. La autocrítica es el resultado de las culpas incorporadas y que se transforman como herir a los demás, porque detrás de la culpa se encubre lo que es la omnipotencia que le hace revisar el pasado para manejar también su vida. Allí, y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte. Quiero pero no puedo. Nuestra memoria intenta recordar si anteriormente ha vivido una situación, esa situación que ha vivido esta paciente en psicología, que respondió. Por eso en esta nueva situación va a tratar de buscar. ¿Me ha pasado algo parecido antes?, se pregunta. ¿Y cómo reaccioné? Entonces reacciona de la misma manera frente a esas situaciones. Si cuando tenías 7 años tu padre te gritó por algo y te echaste a llorar porque escuchaste que él te gritaba, ahora después de 20 o 30 años, o cuando alguien te grita por algo que haces, buscas una escena parecida y automáticamente repetís la misma conducta. Hay personas que dicen, yo no puedo dejar de llorar, a mí me surge, a mí me nace, a mí me sale. Te puede surgir, nacer o lo que sea, pero tienes el control porque es un acto voluntario. Si quieres llorar y si no quieres, no lloras. No es que tengamos que contener el llanto. Hay situaciones en las cuales sí o sí vamos a llorar. No es que los contengamos, sino que debemos aprender en que cada situación que se produce en tu vida no debe responder de la misma manera. Hay situaciones en las que tienen que buscar nuevas respuestas y deben ser respuestas también efectivas. De la oscuridad, y te puedo decir, debemos entender y también enfocarnos, entender que el llanto no es solución. Creemos a veces que el llanto se nos protege porque nos decimos, si lloro no van a discutir más, no me van a gritar más, entonces creemos que el llanto nos protege. El llanto no es una respuesta, es una conducta y no te da soluciones a los conflictos que tienes. Por llorar no vas a lograr algo en la vida, por llorar no vas a solucionar ese problema. aún estoy aquí. Cuando en medio del dolor comiences a pensar en las cosas positivas de la vida, hará que el dolor empequeñezca y la esperanza sea grande. Lo que nos repetimos de forma constante, esas frases interiores que formulamos todos los días, es responsable de nuestros estados de ánimo, de llorar o decir.
o de reír también. Lo que te dices interiormente es responsable de que llores o te rías. Si te hablas negativamente todo el día sobre esa circunstancia, vas a vivir llorando, pero si cambias tu manera de hablarte interinamente, vas a disfrutar de la vida. Mejor aún sería si lográramos distinguir entre el llanto inútil o tóxico y el llanto útil. Y en este sentido existen 3 llantos inútiles y 3 llantos útiles. Hablemos entonces lo que es el llanto tóxico, señoras y señores. El número 1, las lágrimas de cocodrilo o el llanto manipulador. Es el de esas personas que lloran para cambiar el ambiente. Por ejemplo, encontramos a las madres que te lloran. Está bien si mamá sobra en esta casa, mamá se va, ¿y dónde va? Allí estará en paz, sino porque cuando traga a su víctima, esta le presiona las glándulas, también lacrimales. Por eso el dicho de las lágrimas de cocodrilo se refiere a alguien que dañando llora. Hay personas que al caer enfermos en la infancia recibieron de sus padres cuidados y amor y así asociaron que la enfermedad trae consuelo y ternura. Al crecer no saben pedir amor, recurren al dolor, a caer enfermos, a la lástima para recibir otra vez abrazos. Cuando se aprende a pedir el amor y no se recurre a la manipulación, la persona queda libre del llanto tóxico o de esta forma de apego hacia ese tipo de manipulación también que es el llanto tóxico. Y te puedo decir que es difícil estar allí. Hablemos de lo que es el llanto tóxico número 2, las lágrimas religiosas que santifican o el don de llorar. En la Edad Media se creía que las lágrimas eran un don que había que pedirle al Señor. Muchos teólogos de esa época decían que las oraciones habían que hacerlas llorando y se debía pedirle a Dios el don del llanto. La religión de toda una época fue teología lacrimógena, por decirlo de alguna manera. San Francisco de Asís se quedó medio ciego en la vejez por exceso de llanto. San Benedicto decía que la oración sincera era la que iba acompañada de lágrimas y que había que pedir el don de las lágrimas, no el don de prosperar, no el don de sanar enfermos, nada de esto, sino el don del llanto. Y nosotros hemos heredado todas estas creencias y hoy en día hay gente que va a la iglesia a llorar a la iglesia, dice el dicho popular, ¿no? Y que su respaldo me prometió y nunca he estado solo. El llanto tóxico 3, las lágrimas por todo o llorar según dice la cultura. Hay gente a la que le encanta ver películas para llorar. En Estados Unidos se descubrió que la gran mayoría de las personas que iban a ver Titanic ya la habían visto, pero según esta investigación, la gente volvía a verla para llorar. Otro concepto cultural es que los hombres no lloran y desde pequeños recibimos esta creencia como cierta. Si en el colegio un niño llora, se le tildaba de afeminado. Esto nos ha llevado también a asociar el llanto con debilidad. Por eso los hombres no lloramos, porque si lo hacemos nos sentimos débiles. Los hombres sí tenemos permitidos emocionarnos o llorar cuando vemos una película de acción o de un rescate y nos identificamos por heroísmo y patriotismo. Entonces, en esa situación sí. Por cultura, la mujer llora más que el hombre. Las mujeres lloran en promedio 30 veces al año y los hombres solo 6. El varón llora de promedio 4 minutos,
Por otra parte, a partir de los 60 años, lo que nos ocurre a todo es que producimos menos lágrimas, por eso lloramos menos. Todos los llantos de la cultura te dicen cuándo deberías llorar, aunque ese llanto no le sirva para nada. Ahora vamos a compartir los 3 llantos útiles o positivos que hacen posible también una sanación o lo que es saludable. Al que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respuesta. Los llantos que hacen saludable a una persona, los llantos útiles, llorar por dolor, llorar en el duelo. Cuando perdemos a alguien hay que llorar. En esas circunstancias tenemos que expresar nuestro dolor, aunque nos digan no llores, Dios se lo ha llevado, está con el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lloramos porque está allí, lloramos porque ya no está aquí con nosotros. El duelo es esa emoción encontrada en la que lloramos por lo que hemos perdido, pero a la vez sabemos que no lo vamos a recuperar, y ahí aparecen emociones como rabia, tristeza. ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? Hay un libro entero en la Biblia llamado Lamentaciones que habla justamente, exclusivamente del duelo, relatando la destrucción de Jerusalén. Este es un llanto positivo, sano. Tenemos que sacar todo el dolor hasta que se consuma. Debemos buscar un lugar sano a donde podamos ir a llorar y gastar nuestro dolor, y donde nadie nos mire de forma rara y nadie nos cuestione, porque el llanto del dolor se tiene que consumir. Tenemos que gastar las palabras que no le dijimos al que partió, las palabras que nos quedaron guardadas en el cuerpo. Todo tiene que salir. El duelo y el dolor nunca te roban la vida. No es cierto que si lloras no vas a poder seguir. Todos tenemos la posibilidad de recuperarnos de ese dolor. Es bueno agotar esas lágrimas y poder decirle al otro, al que no está, como un juego de rol, lo que tienes dentro. Esto te ayuda justamente a desahogarte. Hasta el propio Jesús lloró al ver morir a su amigo Lázaro. Luego se secó las lágrimas y dijo: Lázaro, levántate y anda. Y dice el texto bíblico que resucitó, según los libros religiosos. Esto simboliza que después del dolor vas a pronunciar las palabras de fe más extraordinarias de toda tu vida, porque el dolor no te roba la fe, no te roba nada, pero una vez que consumas el dolor, todo lo que has perdido regresará a tus manos. Otro de los llantos positivos y saludables son llorar por los cambios trascendentales. Es un llanto que expresamos cuando tenemos un cambio importante, cuando nace un hijo, cuando nos casamos, cuando nos mudamos, por cambio de trabajo, cuando encontramos pareja o cuando nos separamos. Se trata de un llanto que funciona como catarsis. Son lágrimas permitidas y correctas que nos ayudan justamente a atravesar el pasado. Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité, pero ¿de qué valió? Otro de los llantos también que tiene que ver ya con la parte más también de la fe, que tiene que ver por la revelación o la iluminación. Existe ese llanto provocado por el descubrimiento de una verdad también que uno desconocía. Ocurre muchas veces que cuando te das cuenta de algo, cuando se te enciende la bombilla, por decirlo de alguna manera, y te impacta el pensamiento, de pronto te encuentras llorando y dices: ¿qué me está pasando? Es como si te despertaras de situaciones anterior a una nueva. Es lo que los psicólogos llaman darse cuenta, caer en la situación real. Es el famoso clic, la visión de un gesto de amor o de descubrir algo de nosotros o de otro que nos arroje más luz. Puede presentarse en ciertas personas acompañado también de lágrimas.
Hoy tenemos que estar dispuestos a abrirnos camino. Si has llegado hasta aquí es para que traigas el futuro a tu presente, para lograr cambiar tu situación. Hoy es un buen día para comenzar a trabajar un verdadero cambio extraordinario. Problemas, crisis, dificultades, cambios, todo está puesto para aprender. Era aquel que me llamó y que su respaldo me prometió y nunca he estado solo. Búsqueda de soluciones, de los cambios, de los problemas, de las crisis y de las dificultades. Todo está puesto para aprender y en mi dificultad de aprender justamente a priorizar. Cuando muere un ser querido, cuando aparece una enfermedad, cuando pierdes el trabajo, es entonces cuando te alejas de esas cosas sin sentidos, porque cuando uno pasa por un momento difícil, cuando uno pierde a un compañero, cuando uno ve una injusticia, es entonces cuando te olvidas de todas las tonterías insignificantes y piensas y de alguna manera comenzás a priorizar. Hay gente que de alguna manera se concentra en los objetivos, duelo de caer en este clip, y en medio también de las dificultades realiza también sus mejores conquistas. Los mejores beneficios vienen cuando hay presión. Mirar lo negativo nos conduce justamente a lo negativo, pero mirar hacia adelante nos sacará del lugar en el que estamos también estacados. Siempre recordemos que estamos hechos de energía positivas y también de negativa, de esta energía de tu decisión de vida en la que va a permitir nutrir una u otra. Lo primero que podríamos o deberíamos hacer es visualizar nuestro futuro mental y dar el primer paso hacia nuestro bienestar. Las energías positivas nacen también en nuestra mentalidad. Si nos concentramos con tenacidad en nuestro futuro, podremos levantar la vista de nuestra situación y salir adelante. Es escoger mirar la luz que entra por la ventana antes que seguir mirando la oscuridad. Según hacia dónde enfoquemos la mirada, se van a dirigir también nuestros pasos. En medio de la crisis seguirá toda, de alguna manera va a surgir la sabiduría. La cuestión no es correr, sino llegar, dar el primer paso, cambiar nuestra actitud negativa, fijarnos de una meta corta y alcanzable que luego nos permita otra meta y así sucesivamente podremos lograr grandes objetivos. Hay que ser inteligente y creativo, atreverse a enfrentarse a las circunstancias. Solo cuando hacemos frente a nuestra situación con una visión clara de nuestros objetivos podemos lograr justamente los cambios y de la energía positiva en nuestra vida. Era aquel que me llamó y que su respaldo me prometió y nunca he estado solo. Abordando en esta semana en nuestro segmento de desarrollo personal y lo que es la salud mental, en lo que es en este 2023, abordando específicamente las emociones tóxicas. En el día de hoy, lo que es el llanto, identificar cuándo es un llanto saludable, un llanto necesario, útil, y cuándo se convierte en un llanto tóxico, un llanto manipulador o un llanto de culpa. La próxima semana vamos a abordar lo que es las culpas tóxicas, ya sea el día jueves o viernes de la próxima semana. Vamos a estar abordando y continuando ya en la recta final de las emociones tóxicas y de este 2023 con lo que es el ámbito del segmento de desarrollo personal y la salud mental. En esta oportunidad
volvemos a reiterar la importancia de identificar cuándo es un llanto útil, sano, que te permite abordar, enfrentar y hacer ese clip y caer y enfocarte en tus objetivos, y cuando estamos atrapados en ese llanto tóxico de culpa, de manipulación, que no solamente te hace daño a ti mismo, sino también comienza a dañar a aquellas personas que te rodean. No te olvides del llanto y del significado del llanto del cocodrilo. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió, y nunca está